Qué gusto poder saludarnos en este miércoles 3 de enero, el primer miércoles del año. ¿Qué tal está pasando? Espero que muy bien. Si todavía está de vacaciones, pues descanse estos últimos días, porque ya el lunes pues comienzan las actividades normales. Seguimos disfrutando de la Ciudad de México sin tráfico, pero la próxima semana pues ya todo vuelve a la normalidad. Un gusto, yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la bienvenida y por supuesto le invito a quedarse en esta próxima hora para mantenerse bien informado. Vamos ahora a comenzar con las noticias. Fueron rescatados los 32 migrantes que habían sido secuestrados en Tamaulipas desde el 30 de diciembre. El gobernador Américo Villarreal confirmó que fueron rescatados sanos y salvos. Esta tarde se registró un incendio en el piso 14 del Hotel Emporio de Acapulco Guerrero, uno de los que reabrieron la temporada navideña tras el paso del huracán Otis. La magistrada Mónica Soto encabezó su primera sesión como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y garantizó que habrá imparcialidad, independencia y autonomía en sus decisiones. Xóchitl Gálvez acompañará a integrantes de organizaciones de madres buscadoras en una jornada de búsqueda. Esto tras aceptar la invitación del activista Ceci Flores, a quien le manifestó su solidaridad. La crisis de los desaparecidos es la tragedia más dolorosa en la vida de México. Es el peor fracaso del Estado mexicano. Es una crisis que no se resuelve manipulando los datos y escondiendo la verdad. Cuando este video esté circulando en las redes sociales, yo ya habré entrado en contacto contigo para organizar ese recorrido de la forma más respetuosa para las madres buscadoras y más constructivas para tu causa. Por su parte, Claudia Sheinbaum retomó su gira por el país. Esto lo hizo en Chihuahua, donde se reunió con agricultores, productores y representantes de la comunidad menonita. Hoy concluye el periodo de precampañas para la elección candidatos hacia la jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldías de la Ciudad de México. El periodo de intercampaña será el 4 de enero al 29 de febrero. Y en su cierre de precampaña, Clara Brugada aseguró que logró que su movimiento se unifique y crezca. Por su parte, Santiago Taboada aseguró que creció más de 12 puntos en las preferencias, mientras la precandidata independiente a la jefatura de gobierno, Lorena Osornio, declinó a favor de Santiago Taboada. También Salomón Chertorivsky cerró su precampaña con actos en el metro y en las calles de la capital. Destacó que durante los 60 días de precampañas centró sus actividades pues en las calles, platicando con la gente, sin actos masivos que cuestan mucho dinero. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para realizar una sesión extraordinaria a fin de continuar con la votación de ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Se llevará a cabo el lunes 8 de enero, de eso ya lo platicamos en radio, y la coordinadora de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Marta Ávila, afirmó que la ratificación de Ernestina Godoy podrá votarse después de que termine su periodo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reanudará operaciones en los cruces fronterizos de Eagle Pass, Texas, San Isidro, California, Arizona y en el puerto de entrada peatonal de Morley en Nogales, Arizona. Así lo informó ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual indicó que con esta medida se beneficiará a la economía de ambos países. También la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue nombrada banquera central del año 2024 para América por la revista especializada The Banker. En información internacional, 3 jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió la reforma laboral del megadecreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas. Y por último, suman 73 fallecidos tras el terremoto de magnitud 7.6 ocurrido en Japón. De esto y mucho más le estaremos platicando después del corte. No se van, 8 de la noche con 8 minutos. Y bueno, el tema de migrantes sigue dando de qué hablar. Más de 2,000 personas pues serán atendidas por el Instituto Nacional de Migración, esto en Chiapas, y estos forman parte de la caravana migrante que salió de Tapachula el 24 de diciembre. Usted recuerda, y que desde el jueves pasado pues permanecían en Mazpatepec. Vamos a hablar con Argenis Esquipulas, nuestro corresponsal en Chiapas, para que nos platique acerca de este tema. Muy buenas noches, Argenis, ¿cómo estás? Cintia, muy buenas noches. Te saludo desde Tuxtla Gutiérrez, ya Chiapas, donde está llegando en estos momentos diferentes autobuses, esto proveniente del municipio de Mazpatepec, donde por cuarto día ha sido parada esta caravana de migrantes éxodo de los pobres que salió el pasado 24 de diciembre. Y bueno, ante esto, el Instituto Nacional de Migración atendió a los primeros 5,000 núcleos familiares, los cuales han denunciado las personas en el movimiento
comentó que únicamente han sido engañados, le han dado un permiso de 10 días y bueno, derivado a esto, ellos están siendo distribuidos a diferentes municipios del estado de Chiapas. Asimismo, te comento que pues Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Damnificación Humana, ha desmentido rotundamente la información que circula a través de redes sociales acerca de la presunta pues desintegración de esta caravana de 7,000 personas. Y bueno, derivado a esto, Cintia, nosotros estamos aquí en lo que es a las afueras de lo que es la jurisdicción de gobernación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. En estos momentos hay migrantes que están llegando, Cintia, y están ellos siendo distribuidos, abandonados en Ocosocuautla, Chiapas. Fueron 400 migrantes que fueron dejados a la deriva por parte del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, ante esto ellos están exigiendo que sean pues ya localizados sus familiares. Estamos en estos momentos, Cintia, a las afueras del Instituto Nacional de Migración, donde estamos grabando incluso, donde están llegando los camiones cargados con estas personas en movimientos y que únicamente les han mentido, así dicen ellos, donde solamente les han dado ese permiso por 10 días para poder realizar sus trámites migratorios, no como se les había cumplido a ellos. Aquí tenemos a una persona que están, pues, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes como migrantes acá? Bueno, ellos en esos momentos están siendo, en los camiones, Cintia, están siendo adentrados a lo que es el Instituto Nacional de Migración para realizar sus trámites, pero únicamente dicen que están siendo reportados. Esa es la información que tenemos nosotros hasta estos momentos aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Hay movimiento ya en Ocosocuautla, han quedado a la deriva 400 migrantes que salieron corriendo, salieron huyendo de lo que es el Centro del Instituto Nacional de Migración de Ocosocuautla, Chiapas. Están diciendo que les han mentido el Instituto Nacional de Migración, que no hay ningún trámite correspondiente por visas humanitarias, solamente un permiso de 10 días para estar acá y después regresar a sus países de origen. Esto es lo que está sucediendo aquí. Tú has dado seguimiento, has estado junto con ellos desde el 24 de diciembre, siguiendo esta caravana lado a lado. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha movido como reportero en esos momentos en los que estuviste caminando junto a ellos en este recorrido? Mira, Cintia, fueron 105 kilómetros que caminamos y en su momento lloramos porque hubo un niño de 8 años donde me decía, ya no aguanto más, llévame a vivir contigo. Un niño venezolano, me hace un nudo en la garganta al preguntarme eso. Claro. Mujeres embarazadas, niños en situación que te llegan a abrazar cuando llevas una botella de agua y no te la tomas tú, se lo das a esos niños y te dicen, ¿me puedes llevar? ¿Me puedo ir contigo? Dile a mis papás, yo ya no aguanto. Niños con desnutrición. En esta caravana de Mapastepec que nos tocó dejar y ahorita nos trasladamos a Tuxtla Gutiérrez, hay 22 niños con casos de asma que necesitan ser atendidos, Cintia. Hay más de 30 mujeres embarazadas y de las 30, 25 tienen amenaza de aborto. Esto el 31 de diciembre al día primero, quienes no han sido todavía atendidas por algunas instancias médicas de salud. Bueno, eso es lo que nos hemos encontrado a mujeres, a núcleos familiares que ya no aguantan, que tienen los pies desgastados, que tienen ampollas. Esas son las historias que uno está escuchando y que narra, que salen de sus países por el crimen organizado, la delincuencia, la violencia, y encontrarse sobre el camino también. Lo que ellos nos van contando es algo muy fuerte, que se nos hace esta nube en la garganta cuando este niño venezolano se me acerca y me dice, llévame contigo, yo ya no aguanto más. Son muchas historias que desde el 24 de diciembre venimos coberturando esa caravana, la caravana más grande que ha salido de todas en este 2023 que finalizó, y bueno, que todavía aún continúa este 2024.
Pues ahí está, son muchas historias, Argenis, las que se viven día a día con la situación de los migrantes, pero te agradezco que nos compartieras una de ellas. Muchísimas gracias, Argenis Esquipulas. Daremos seguimiento a este caso. Muchísimas gracias, Cintia. Muy buenas noches. Pues ahí está mi compañero en Chiapas y de ahí pues me voy con Rocío Galván. Ella se encuentra en Baja California porque Estados Unidos reabrirá este jueves 4 cruces fronterizos legales. Rocío Galván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente, Cintia, pues con mucho gusto de saludarte a ti, a tu equipo y a la audiencia. Pues sí, hombre, este Ted West, que ha sido un accidentado cruce peatonal que abre y que después lo vuelven a cerrar. Quiero recordarte que estuvo cerrado casi 3 años con lo del COVID-19 y luego lo abrieron justo 3 semanas cuando estaba la época más alta de ventas navideñas. Y bueno, se anuncia que a partir de mañana este importante cruce peatonal para la gente que trabaja, que estudia y que también que va de compras al otro lado, se reaperturará. La espera, de acuerdo con las oficinas de aduanas y protección fronteriza, la espera en este cruce, que ahorita solamente está operando uno, era en promedio de 1 hora y media a 3 horas. Con el Ted West, que abre a partir de mañana, pues eso se agiliza y más o menos queda en promedio 1 hora y media, Cintia. Entonces, a partir de las 6 de la mañana, de mañana jueves 4 de enero, estará abierto en horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde de Tijuana a San Isidro, mientras que de San Isidro a Tijuana estará abierto de 3 de la tarde a 10 de la noche. Entonces así va a funcionar este Ted West. Esperemos que ahora sí lo dejen abierto con un mayor número de tiempo y que no lo vuelvan a cerrar, porque pues lo más insólito fue que lo cerraron en la época más alta de ventas para Estados Unidos, y esto fue como consecuencia de los problemas de la migración, ya que de acuerdo con las autoridades estadounidenses estaba muy saturada la solicitud de asilo político y tenían que cerrar el Ted West para dar trámite a todas las solicitudes de asilo político por parte de migrantes de más de 20 países que estaban aquí en Tijuana. Así pues gracias. Es que así está la cosa. Gracias, Rocío, por la información. Que tengas una excelente noche y feliz año nuevamente. Igualmente, Cintia, hasta luego. Pues ahí está, ya también el gobierno de México celebró que se reanuden las operaciones en estos cruces ya mencionados por Rocío Galván, pues esto beneficiará a las economías de ambos países, situación que se abordó en la reunión que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo el 27 de diciembre pasado, esto en la Ciudad de México. Ahí la información. Y bueno, ahora vamos con Gustavo Mujar, especialista en seguridad de migración internacional y fronteras, miembro de Comexi, quien nos platicará y abundaremos más acerca de este tema. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo está? Buenas noches, Cintia. Muy bien, muchas gracias. Pues este tema, las historias acerca de los migrantes, de cómo es inseguro para ellos poder cruzar. Hay un auge, pues ya vemos, sin precedente en los flujos migratorios en todo el mundo. Platicamos de este tema en varios espacios y siempre pues decimos lo mismo. La seguridad de los migrantes es lo más importante, pero pues no hay avance en este aspecto, Gustavo. ¿Qué hay que hacer? No, es una gran tragedia, sí. Cintia, sin duda. Cuando uno ve las escenas de los niños, de los lesionados, las historias de terror, de los abusos que sufren tanto de delincuentes como de autoridades, es realmente un tema que no tiene una solución fácil, pero que nos debería de llamar a todos la atención y la preocupación. Claramente hay una incapacidad del gobierno mexicano para controlar estos flujos. Son cantidades imposibles de administrar y de limitar, que vienen derivados de muchos problemas en Centroamérica, en Venezuela y en otros países en donde no tienen manera de vivir y de tener una perspectiva de vida razonable, un empleo, un ingreso, educación, etcétera. Y ahora se junta con que en Estados Unidos el tema migratorio se ha convertido y será en los próximos meses, Cintia, un tema central en las campañas presidenciales de Biden, muy probablemente contra Trump. Y ahí ya Trump ha manifestado que va a radicalizar su planteamiento para cerrar la frontera con México, ha denigrado de manera muy agresiva a los migrantes, diciéndole literalmente que ellos ensucian la sangre de los estadounidenses, y es un discurso que tiene mucho arraigo en la extrema derecha y en el conservadurismo estadounidense. Y Biden no ha tenido más que ir reforzando también una visión dura de la frontera,
ha autorizado recientemente ampliar el muro fronterizo, de manera que él está respondiendo a una percepción en su país de que la frontera está sin control y que él tiene que tomar una posición dura para no dejar que Trump domine el debate migratorio. De manera que sí, yo me temo que en los próximos meses este tema va a ser fundamental en Estados Unidos y tendrá que ser tema de nuestros precandidatos a la presidencia de la República. Yo no creo que haya un tema más impactante en la relación bilateral como es el de la migración. Sí, no, estoy platicando con Gustavo Moar, especialista en seguridad, migración internacional y fronteras, miembro de Comexi, acerca de este tema de los flujos migratorios, acerca de la seguridad. Pues hemos visto cómo continúan niños, niñas, hombres, mujeres, desplazándose hacia otros lugares, arriesgándose, buscando nuevas oportunidades. Por supuesto, como lo mencionas, pues es un tema que ocupa la agenda política, sí o sí, en las elecciones de este 2024. Y veíamos también la situación, por ejemplo, de los migrantes secuestrados en Tamaulipas. ¿Cómo viven esta inseguridad y cómo pues ya es parte de la delincuencia organizada secuestrar a los migrantes porque los ven vulnerables y pues ven muy fácil esa acción, ¿no? Es correcto. Y mira, tenemos en México un debate pendiente y seguramente el próximo gobierno lo tendrá que abordar. Y me refiero a que no está claro quién es la autoridad en México responsable de atender este fenómeno. Tenemos al Instituto Nacional de Migración, que formalmente y de acuerdo con la ley es la autoridad competente, pero es un instituto totalmente desvanecido, sin presupuesto, sin estrategia, sin apoyo político y con una corrupción endémica que nunca se ha podido resolver. Y entonces se trasladó el asunto de la migración a la Guardia Nacional como responsable de ella. Pero la Guardia Nacional no es una institución concebida para detener migrantes, es una institución concebida para combatir delincuentes, y más aún con el perfil semimilitar que tiene o militar de sus elementos. De manera que entonces no tenemos ni una estrategia, ni una política, ni una claridad institucional de a quién le compete atender este tema, que es básicamente, Cintia, un fenómeno humano. La inmensa mayoría de esta gente es gente buena, gente inocente, gente que está buscando una manera mejor de vivir, y están ahora siendo detenidos y atendidos, entre comillas, por policías y por militares. ¿Sí? Entonces tenemos un debate, insisto, pendiente en México para ver cómo podemos ser congruentes entre lo que hacemos en la frontera sur con los migrantes que cruzan nuestro territorio y lo que exigimos a los Estados Unidos. Sí, y que como mencionas, pues es una gran tragedia que tenemos, un tema que tenemos que abordar y que tenemos que estar al pendiente y ya no podemos dejar de lado porque vemos a cientos de migrantes cruzar. Veíamos en las imágenes que nos mostraba nuestro corresponsal de Chiapas, Argenis Esquipulas, sobre la gente que va caminando, los pies destrozados, niños que pues ya buscan pues estar a gusto, ¿no? Vivir en paz y que no encuentran pues esa tranquilidad en sus vidas. Es un tema muy delicado y que a veces la gente no comprende eso, ¿no? Y dicen, ¿para qué se van de su país? ¿Para qué buscan esas oportunidades y pues pudieran estar mejor allá? Pero no sabemos, ¿no? Hay que tener también empatía con todos los migrantes. Es correcto. Yo creo que este tipo de reportajes de ustedes es muy valioso para transmitirle a la opinión pública la imagen de lo que se trata este tema. Cada uno de ellos es una tragedia. ¿Sí? Las mamás que vienen solas con sus niños, los niños que viajan solos, inclusive las familias enteras, cruzando el río con el riesgo de poder ahogarse, cruzando el desierto con el riesgo de quedar ahí perdidos. O de perder la vida. Exacto, y entonces, si no tenemos una política proactiva, bien pensada, financiada, para que la autoridad competente en México atienda este fenómeno de una manera más responsable, más eficaz, más humana, no tenemos, Cintia, una autoridad moral para reclamarle a Estados Unidos nada. Y entonces esto no es un tema nuevo, lo hemos venido viviendo durante muchos años y no acabamos de entender en México que la migración es un tema fundamental en nuestro país. Las remesas que se reciben de nuestros paisanos en Estados Unidos, que el año pasado
fueron de 58,000 millones de dólares. Muchos cientos de familias viven de esas remesas. Tenemos millones de paisanos en Estados Unidos y este fenómeno ahora de centroamericanos es producto de un abandono histórico de esa región. Entonces, como que pasan los años y no pasa nada, y al contrario se va endureciendo y se va maximizando la vulnerabilidad y la delincuencia. Pues ahí está, te agradezco mucho, Gustavo Moar, especialista en seguridad, migración internacional y fronteras, miembro de Comexi. Gracias por ayudarnos a abordar este tema, hacer un pequeño análisis para no dejarlo de lado y también no olvidar a los migrantes que pues nosotros somos su voz en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, hubo un evento el día de hoy en el edificio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y quiénes no asistieron? Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles. Óscar, adelante. Este miércoles, con motivo de la primera sesión pública de este 2024 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la ceremonia cívica de homenaje e izamiento de la bandera nacional en la explanada del recinto oficial, evento presidido por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. En el evento, además de la magistrada presidenta, únicamente estuvieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, y no acudieron la magistrada Yanín Otálora Malasis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Al iniciar la sesión pública, solo 4 de los 5 magistrados la presidieron, notándose la ausencia de Reyes Rodríguez Mondragón. Aquí la presidenta del tribunal, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que la institución es más que los magistrados, agregando que México está tranquilo ya que el próximo proceso electoral está plenamente garantizado. México puede estar tranquilo. Cuenta con un tribunal con autonomía e independencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es mucho más que las 5 magistraturas que integran esta sala superior. Es un equipo de mexicanas y mexicanos preparados, comprometidos totalmente con el proyecto democrático del país. Agregó que hoy en el Tribunal Electoral se abre una nueva página y no hay borrón ni cuenta nueva, por el contrario, redoblarán esfuerzos para contar con una elección ejemplar. Hoy se abre una nueva página en la historia de este tribunal, cuya existencia ha venido a dar fortaleza al proyecto democrático mexicano, que podemos asegurar es ejemplo a nivel mundial. No es un borrón y cuenta nueva. Por el contrario, debemos sentirnos orgullosos por lo que hemos construido en los últimos 28 años y estar comprometidos con preservar la independencia y la autonomía de este órgano, valores que seguiremos defendiendo a plenitud. Dijo que hoy México empieza a saldar su deuda histórica con las mujeres, ya que están en varios cargos. Además, agradeció y reconoció el trabajo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de todos los que conforman el Pleno del Tribunal. Estuvieron como invitados especiales la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, así como la ministra Lenia Batres, entre otros. Con imágenes de Jorge Aguilar, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, Óscar, por esta información. Y me da mucho gusto poder saludar a Jaime Urrutia, miembro del Colegio Nacional, quien nos va a platicar acerca del centenario del natalicio de Julián Adem, un geofísico pionero en la teoría del clima, en la que postuló y perfeccionó el modelo termodinámico del clima. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, y es un placer estar aquí en el programa. Les agradecemos mucho a nombre del colegio el que nos den la oportunidad de comentar sobre el doctor Julián Adem. Al contrario, un evento muy importante en donde pues le van a hacer un homenaje, y pues denos un poquito de información, dónde podemos encontrar este homenaje, a dónde acudir, a qué hora es, cuándo, dónde. Platícanos un poquito. El homenaje se va a realizar este lunes 8, con motivo del aniversario 100 del natalicio de don Julián Adem.
y es en el Colegio Nacional a las 6 de la tarde. Y bueno, aprovechamos para hacer una muy cordial invitación a todos los que quieran acompañarnos. ¿Nos podemos registrar en algún lugar para acudir o podemos llegar en ese momento y poder disfrutar de este homenaje? Sí, es entrada libre y también vamos a tenerlo en forma virtual a través de las plataformas del Colegio Nacional. En estos últimos años hemos abierto la posibilidad de tener estos eventos en forma híbrida, lo cual ha sido muy interesante porque pues, nos ha permitido llegar a los diferentes lugares en nuestra República. Pues sí, la verdad es que este tipo de homenajes nos ayuda como a acercarnos a todos estos personajes que pues han formado parte de la historia muy importante, en este caso pues el de este modelo termodinámico del clima que muchos desconocen, pero que ustedes nos ayudan a acercarnos un poco más y conocer quiénes fueron y darle la importancia necesaria. A veces como que no estamos muy enfocados en la cultura, en los personajes que han pasado en ese aspecto y que han dejado mucho en nuestra sociedad, ¿no? Sí, de hecho el año pasado, con motivo del 80 aniversario, realizamos un encuentro en donde pues, comentamos sobre las contribuciones que han tenido los miembros del colegio en la construcción de nuestro país, entre ellos el doctor Julián Adem. Y su trabajo de investigación y bueno, la cantidad de instituciones que él ayudó a fundar continúan siendo muy vigentes. El cambio climático es yo creo que uno de los problemas más importantes a nivel global, y el doctor Julián Adem pues, es parte de este grupo de investigadores que puso las bases para hacer los modelos del clima y con una capacidad de predicción. Entonces, exacto, que ahora es posible calcular estas temperaturas estacionales anuales, pues gracias a este modelo que él creó. Sí, y eso pues es muy importante ahora para poder tener medidas de prevención, de mitigación, disminuir el impacto que está teniendo el cambio climático, las altas temperaturas, los eventos extremos, en la parte de huracanes, inundaciones, tormentas. Y el doctor Adem, una de las partes que fue muy importante en sus trabajos, fue que logró unir los efectos del océano con la parte de la atmósfera. Y el océano es el que juega el papel termorregulador del clima terrestre. Perfecto, sí, muy interesante. Don Jaime, pues nada más recuérdenos entonces este lunes 8 de enero, este evento se llevará a cabo en el Colegio Nacional. Sí, es en el Colegio Nacional, en el Centro Histórico, en Donceles. Están muy cordialmente invitados y pues aprovechamos para extenderle también una invitación en forma virtual. Se pueden unir a través de las plataformas de colegio en Facebook y en YouTube. Y esto pues está hecho también para los estudiantes, las nuevas generaciones. México, igual que el resto de los países, necesitamos tener pues una base de investigación sólida que permita hacer este tipo de estudios y tener estas capacidades. Y en el evento nos acompaña también el doctor Alejandro Adem. Él es hijo de don Julián, y Alejandro Adem es el actual director del Consejo de Investigación en Canadá. Es un matemático muy connotado y pues en realidad es un gusto el tener a Alejandro en este aniversario, el centenario del natalicio de su padre. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Jaime Urrutia, miembro del Colegio Nacional. Gracias por darnos esta información muy importante. Que tenga una excelente noche y feliz año. Los mejores deseos para todos.
Pues ahí está. Y antes de irme al corte, le informo que Martí Batres designó a Juan Gerardo López Hernández, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, cargo que desempeñará a partir del 6 de enero, para que usted lo tome en cuenta. Esto lo publicó a través de redes sociales. Yo me voy a una pausa y regresamos a platicar sobre perspectivas de seguridad con Guillermo Valdés y por supuesto con el doctor Leonardo Curcio. Lo espero después del corte, no se vayan. Ya de regreso en la recta final de este espacio, 8:38 minutos, y nos encontramos con Guillermo Valdés, analista y exdirector del CISEN, quien ya se encuentra aquí. Doctor, nuevamente qué alegría verte. Igualmente. Oye, y bueno, pues para empezar el año es muy pertinente que nos vayas contando hacia dónde se debería mover este país. Por supuesto, las candidatas han ido, precandidatas todavía, haciendo pues pequeños anuncios de hacia dónde verían las cosas. Obviamente el país sigue muy dominado todavía por las propuestas de López Obrador, su propuesta de reformas constitucionales. Pero idealmente, Guillermo, ¿hacia dónde nos deberíamos mover? Por ejemplo, déjame empezar por ahí, la reconstrucción del tejido institucional. ¿Tú te imaginas que el inicio del próximo sexenio debería abrirse con un gran pacto de Estado para retocar buena parte de lo que es el conjunto de instituciones? Yo creo que sería la clave el que ese pacto se llegue a firmar. El poder enfrentar a partir del 1 de octubre del 24, que comienza la nueva administración, con posibilidades de reducir sustantivamente en un plazo razonable la violencia y la inseguridad, requiere que haya instituciones fuertes. Lo hemos dicho, la semana pasada estuvimos hablando de esto, y esto requiere presupuestos y requiere voluntad política. Entonces, no es una cuestión sencilla. Entonces, la nueva administración tendrá que sentarse a generar las condiciones políticas para que gobiernos de distintos partidos a nivel estatal y a nivel municipal le den la prioridad real al tema de seguridad. Y esto significa que va a haber compromisos para rehacer policías, para fortalecerlas, para reformular la Procuración de Justicia, para darles esta capacidad a las policías de recibir denuncias, de investigar, para rediseñar las responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno. ¿Qué le va a tocar a la Guardia Nacional? ¿Qué le va a tocar a las policías estatales y qué a las municipales? Dejar libertad para hacer estos pactos de mando único o no mando único en los estados. En fin, es todo un entramado y una arquitectura institucional que se requiere para que el Estado pueda tener todas las capacidades de enfrentar a la criminalidad. Y eso pues hay que lograr los acuerdos y los consensos, pero sí tiene que desembocar tarde o temprano en los primeros meses de la próxima administración en ese acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque reconstruir las instituciones es un proceso que nos va a llevar años, quizá décadas, y no puede ser un acuerdo que termine en 6 años. Tiene que haber una voluntad de dotar de recursos presupuestales crecientes. El ejemplo más concreto, mira, México gasta alrededor del 1% del PIB en cuestiones de seguridad y justicia, cuando por ejemplo Colombia gasta 3 veces más. Entonces andamos muy reducidos en presupuestos para policías, para ministerios públicos, para cárceles, para jueces, etcétera. Entonces hay que hacer un proceso para triplicar el presupuesto en estos rubros, que no lo puedes dar de un año para otro. Entonces tiene que ser un plan gradual de decir, en los próximos 10, 15 años vamos a llegar a la meta de triplicar el gasto de seguridad y justicia. Y un liderazgo institucional. Déjame romper una lanza por la gente. Yo ya me encontré a un compañero mío hace muchos años que trabajó en la Policía Federal. Dice, yo era comisario general o algo así, me dijo, y pensaba jubilarme en los próximos años. De pronto desapareció el cuerpo en el que yo trabajaba y los políticos de este país rehacen todo
todo y no piensan que pues la gente puede dar, o sea, da su vida al servicio de la República y en muchos casos pues les pides que se la jueguen literalmente la vida. No es cualquier trabajo. Ofrecer un proyecto de vida a la gente que está en seguridad, es decir, vamos a ser serios. Es decir, aquí no vamos a estar reinventando las policías cada 6 años. Guillermo. Así es. O sea, tienes que diseñar como se ha hecho y en algún momento se planteó en 2009 la ley de la Policía Federal, en donde se planteaba una carrera con modelo policial, un modelo policial con desarrollo profesional, con capacitación, con prestaciones, etcétera, y lo que se llegó a construir más o menos aquello de una manera decente, en que el policía tenía posibilidades de desarrollar una carrera y con mucha protección institucional hacia su tarea. Como la hace alguien que está en las Fuerzas Armadas o que trabaja en la diplomacia, ¿no? Entonces, esto es lo que me refiero, que cuesta 3 veces. O sea, yo me acuerdo haber hecho un análisis de lo que, por ejemplo, al final del gobierno del presidente Calderón ganaba un policía federal, y diciendo, bueno, este policía federal le costaba al Estado alrededor de 700,000 pesos al año cada policía. O sea, su salario era como de 25, 30 mil pesos. Multiplicado por 12 son 300,000. Más todo el paquete más de protección. todo el paquete de protección te llevaba el costo a los 750,000 pesos. Entonces dice, si yo necesito 400,000 policías y todos nos cuestan 700,000 pesos, pues haces la multiplicación y sale hasta dónde tienes que llegar. Entonces, eso es lo que tenemos protegerlo, que plantear. Renta. Un día me dijo el gobernador Vila, sentado ahí donde tú estás, cuidar a los policías renta. Es una de las explicaciones de por qué el modelo yucateco ha funcionado. Les dan incluso becas para los hijos, etcétera. Así es, y esa es una manera la más eficaz, no infalible, contra la corrupción de los policías, porque a la hora que un policía es acusado de corrupto y pierde su trabajo, fastidia a su familia, porque le quita muchas protecciones, muchos beneficios, becas, créditos, casa, pensión, retiro, etcétera. Entonces, oye, no hay reproche más duro que un hijo te diga, papá, ¿qué hiciste? Así es, ¿no? Y nos dejaste a todos en la miseria. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es que el próximo gobierno realmente lance esta iniciativa para un acuerdo nacional en pos de la paz, la seguridad, la justicia, y que nos permita emprender el camino de esta reconstrucción de largo plazo, que se intentó en 2008, pero se frustró en pocos meses, ¿no? Oye, en el ámbito, digamos, de seguridad es crucial el tipo de relación que lleguemos a tener con los vecinos, por la cantidad de temas que compartimos. No viene un periodo particularmente tranquilizador, es probable que tengamos a Trump nuevamente en la presidencia de los Estados Unidos y hay una presión fuerte. Él ya dijo, yo cerraría la frontera y voy a poner orden en aquel país. Idealmente, ¿qué tipo de relación deberíamos tener con ellos? Veo, hace poco vino Yellen y trató con la parte de la UIF, ¿no?, de Hacienda. Luego, por otro lado, veo que la DEA se entiende con quien puede. O sea, idealmente, ¿qué tipo de relación deberíamos tener con los Estados Unidos, Guillermo? Mira, lo ideal es la máxima cooperación posible. El problema es de ambos lados de la frontera. ¿Centralizada o descentralizada? Mira, yo creo que se da de las dos maneras. O sea, porque la defensa tiene acuerdos de colaboración y cooperación con el ejército de Estados Unidos propios de ellos. Con igual el Comando Norte, igual la Procuración de Justicia, igual la Policía Federal los tenía con la DEA, etcétera, ¿no? Pero sí hay que coordinar y centralizar algunas estrategias generales. Ahora, sí es un reto el que gane Trump y pues tenga una posición muy dura contra México, pero yo creo que la administración pública de Estados Unidos es muy grande y muy compleja y va más allá de los dichos y las retóricas de los presidentes. Digamos que las agencias de Estados Unidos saben que el problema del fentanilo es un
grave problema y que lo tienen que resolver y que requieren a México. Y más allá de la retórica, lo que van a querer es que haya disposición y voluntad. Entonces, habrá que definir una estrategia para poder colaborar sobre bases de confianza y sobre una relación, digamos que lo menos unilateral posible en términos de imposiciones de una parte. Porque yo creo que si algo han aprendido los americanos en un siglo de intentos de colaboración con México para tratar de frenar el narcotráfico, es que si México se hace tonto y no coopera, ellos salen perdiendo también. Yeah. Entonces, yo creo que siempre va a haber condiciones para que las partes sensatas, no los locos radicales de los gobiernos, manejen la relación, pero las partes serias de las instituciones que están preocupadas por solucionar el problema del tráfico de armas, de drogas, de migrantes, etcétera, quieren resolver los problemas, hay espacio para decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos fijando una agenda, vamos definiendo una estrategia y vamos creando mecanismos de supervisión y de vigilancia de estos acuerdos para ir logrando asuntos. Ahí te pregunto dos cosas. Uno, hemos tenido la experiencia de recibir fondos del contribuyente norteamericano para reforzar las capacidades del Estado mexicano, el modelo Mérida, y mucha gente sí lo dice, necesitamos métricas muy claras. Yo veo que viene la señora Sherwood Randall, habla con el presidente y el presidente dice, estuvimos encantados y están muy contentos los americanos con lo que hacemos, pero harían falta métricas conjuntas, de tal manera que digan, a ver, lo que están haciendo México y Estados Unidos ha avanzado tanto en fentanilo, tanto en tal o cual delito. Mira, yo creo que sí es importante. Sí, yo creo que es importante. Y ahí es decisivo definir cuáles son los objetivos de la colaboración. Porque, por ejemplo, el modelo tradicional de apoyo o de intenciones de Estados Unidos de descabezar organizaciones del narcotráfico acá, qué bueno que se lleven frente a la justicia a los líderes de las organizaciones del narcotráfico, pero es claramente insuficiente eso. Lo que tenemos que hacer es desmantelar organizaciones, es desarticularlas, darles golpes múltiples a la infraestructura logística, a la infraestructura financiera, a la infraestructura militar de esas organizaciones. Y eso te puede dar una métrica distinta de los objetivos de la colaboración, ¿no? No se trata solamente de medir si plantaron más o menos hectáreas de marihuana o de amapola, o si tantos decomisos de la frontera, sino cuántas organizaciones estamos desmantelando. Claro. Y quizá métricas nuevas, ¿no? Yellen dijo, son 100,000 millones. Hemos oído a otras, Milgram dijo, hay 40 y tantos mil personas que trabajan para las multinacionales del crimen. Es decir, yo no sé si esos son datos completamente aterrizados, pero deberíamos tener capacidad de decir, oiga, si el año pasado trabajaban 45,000, ahora podemos demostrar que son 25,000, no sé, y irlos... Así es. Ahora, y hay que hacer una revisión a fondo, porque mira, yo distinguiría... En el caso de la estrategia mexicana, sí, la parte de combate a narcotráfico, porque tenemos el problema y porque vamos a seguir sintiendo las presiones de Estados Unidos con el tema del fentanilo, porque quizá a diferencias de las otras drogas, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, no generaban esta epidemia de muertes que está viviendo Estados Unidos. Entonces le genera una presión social y mediática y política muy fuerte. Entonces hay que tener una estrategia para el narcotráfico con Estados Unidos, pero el esfuerzo en México para reducir la violencia e inseguridad no se puede quedar solamente en el tema del narcotráfico. Aquí ya tenemos un crimen organizado con otros mercados ilegales muy importantes, y además que son los que
depredan a la sociedad, las que los extorsionan, los roban, los secuestran, controlan actividades económicas. Entonces tenemos que generar estrategias para estas dos problemáticas. No controlan sectores completos en las carreteras de este país. Finalmente te pregunto, tenemos 2 minutos, doctor Valdés, agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Podemos seguir pretendiendo que este país no puede vivir sin una estrategia de ciberseguridad? Te iba a preguntar de contrainteligencia y protección de la información. Uno de los desastres mayores que hemos tenido como país es el tema de guacamayas. Quedó en este caso las Fuerzas Armadas exhibidas. O sea, los delincuentes saben más del gobierno de lo que pueda uno imaginar, pero ¿podemos seguir viviendo sin que haya una estrategia de ciberseguridad? Sí, lo podemos seguir, pero cada vez más débiles y cada vez más socavados, porque pues toda nuestra información y nuestra inteligencia va a acabar en manos de quién sabe quién. Entonces, tengo el plan secreto, ya se enteró del Jalisco Nueva Generación. Y yo creo también. Que aquí es otra vez falta de voluntad política y de un poco mucho de recursos. Hay mucha gente con capacidades de crear sistemas de protección de ciberseguridad en el POLI y en la UNAM, que de veras la gente no sabe, pero hay genios en México que con recursos y voluntad y estrategia se podría una mejor capacidad de protección de la información del Estado, y no solo del Estado, sino de muchas empresas privadas, bancos sobre todo. Sistema Nacional de Pagos, y mañana te lo hackean y adiós. No, y además van creciendo los delitos cibernéticos, o sea, las estafas en bancos con tarjetas de crédito, todo esto es un problema de ciberseguridad, y vamos a ver que se va a reducir probablemente los delitos de que te asalten en el microbús, pero te van a crecer los delitos de que te quiten tu dinero. Sí, en suplantando identidad. Sí, desde la pandemia cambió eso. Así y van creciendo en ese ámbito. Pues habrá que desarrollar todo eso, mi querido Guillermo. Te deseo un año espléndido. Igualmente para ti, Leonardo. Muchas gracias por tu tiempo. Cintia, nos vamos. Cintia. Un gusto estar con ustedes, que pasen una excelente noche. Muy feliz año. Muy feliz año y sea rabillosamente feliz. Se lo merece.